tenemos que usarla, tenemos que conocerla, tenemos que trabajar con ella, pero me aterra. Hay como dos vertientes, el hiperentusiasmo, Claro. y ese hiperentusiasmo puede tener puntos ciegos, Sí, mientras que también está el otro extremo, hay hasta teorías conspiranoides. es una herramienta, no, más que una herramienta, es como un asistente. Pero a medida que he ido usando el AI me doy cuenta que no es un asistente, o sea, esta broma dentro de nada es tu jefe. Que es la discusión interna y externa con amigos que yo creo que todo el mundo está conversando. Me parece tan espeluznante esa idea, pero tan espeluznante, porque vuelvo y repito, ¿cuál es nuestro rol en el mundo? Hablemos de los riesgos, los potenciales miedos que podemos tener como humanidad frente a la inteligencia artificial, y por eso hoy tengo a un gran amigo invitado, a Raúl Stolk, además a quien conozco bien y que hemos estado debatiendo en nuestras conversaciones normales de cualquier amigo que está preocupado por los cambios en la tecnología. Sí. Hemos hablado bastante del tema AI. La típica conversación de que esto debería ser un podcast. Esto debería ser un podcast, tal cual. Sí. Mira, rápidamente, quiero que arranquemos de esta forma, para que la gente como que entre en materia. Igual yo te presento en unos segundos, Ok. para que se quiten la duda de quién eres tú. Ok. Si pudiéramos resumir en una frase resumen ejecutivo, ¿cuál es tu posición sobre el tema de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería esa frase? Ok. Yo diría que creo que, o sea, ¿dónde estoy parado ahorita? Mm, Tenemos que usarla, tenemos que conocerla, tenemos que trabajar con ella, pero me aterra. ok. O sea, básicamente estoy más o menos ahí. Y un disclaimer importante, bueno, sé que dijiste que me ibas a presentar y eso, pero yo no soy Experto, sí, a eso en voy. AI, ni experto en tecnología, ni filósofo, ni Pero nada eres por el una estilo. persona que obviamente Sí, un profesional, ciudadano preocupado. sí, exacto. Justamente vamos a eso. Sí. Raúl, ¿quién es Raúl? Bueno, Raúl ha estado muy vinculado al mundo del periodismo, pero también es abogado. Siendo abogado, trabajaste con compañías vinculadas a tecnología. Sí, sí, bastante. Exacto. Y bueno, En Microsoft trabajé, por ejemplo. por ejemplo. Exacto. El Entonces, enemigo. el enemigo. No necesariamente, Raúl. Pero, bueno, evidentemente también, al igual que la gente que escucha On Topic, eres un profesional que quiere poder tener el mejor nivel, la mejor Sí. eficiencia, hacer las cosas bien, Sí. que estás preocupado porque tu proyecto crezca, que obviamente sea más rentable, que tienes responsabilidad con empleados y que obviamente Claro. una persona con ese perfil profesional se tropieza con el 2025 y la penetración cada vez más activa del universo de la inteligencia artificial Sí. generativa, y lo que hemos estado conversando y la razón por la que me parecía chévere grabar nuestras conversaciones era que es la discusión interna y externa con amigos, que yo creo que todo el mundo medio conectado con lo que Claro. pasa en el mundo está conversando. Sí, sí, de hecho, mi inquietud, por ponerlo de una forma, surge porque él está usando AI. O sea, no viene completamente del rechazo ni del desconocimiento, porque como dices tú, o sea, yo tengo un par de empresas y obviamente hay que estar montado encima de la tecnología. Es como decir, mira, yo no voy a usar redes sociales. Hoy en día, desde el punto de vista profesional, ni siquiera te puedes escapar de eso, pues. Aunque también tengo fuertes opiniones hoy en día. Con el Y creo- tema de y- las y- plataformas y- sociales. Sí, y creo que las podemos conectar con el tema de AI, pero a mí justamente me empiezan a surgir estas inquietudes por usarla en el trabajo. O sea, ¿Y cuáles son esas primeras inquietudes que quizás alguien que está escuchando el podcast Bueno. pueda sentirse identificado? bueno, lo primero es que oímos mucho
o la conversación general sobre cómo, de cómo usar el AI a nivel profesional, siempre te habla mucho como de, ajá, mira, esto es una herramienta, hay que usarlo. Igual, el email es una herramienta, ¿sabes? Todos los CRM son herramientas y todo esto. Esto es una nueva herramienta que puede como enhance tu productividad y todo esto. Claro que sí. Es una herramienta, no, más que una herramienta, es como un asistente. Wow, brutal. Pero a medida que he ido usando el AI me doy cuenta que no es un asistente. O sea, esta broma dentro de nada es tu jefe. Porque caes en la conclusión de que va a poder regirte Porque, a ti. bueno, no regirte a ti, pues, sino, o sea, definitivamente hacer tu trabajo. Ok. Haciendo un par de proyectos, la típica conversación de, ajá, esto me lo... Claro, hay un estigma, ¿no? O sea, hace poco en un proyecto de consultoría alguien me mandó algo que estaba hecho con AI y hoy en día y tú puedes ver muy claramente cuando algo está hecho por AI Sí, porque la si no te tomas estructura. el trabajo de disfrazarlo, Exacto. se nota mira, me lo mandaste de ChatGPT o Sí, qué sé yo. Y ojo, cero estigma con usarlo. usarlo. Ujú. Cero estigma con que haga el trabajo. Pero bueno, obviamente tiene que haber, hoy en día sí hay como, uno tiene que afinar, ¿no? Pero tengo esta conversación con esta persona que me lo manda y yo le digo, mira, dile al robot que le faltó meter este dato y este dato. Se lo dije echando broma, pero la respuesta de él fue como, ay, no, tú eres de esos que no les gusta el AI y todo lo demás. Yo, no, o sea, te lo estoy diciendo, o sea, dile al robot o sea, te lo estoy diciendo a ti, que no te diste cuenta que te faltó meter estos datos, pero méteselo. Entonces empezamos a tener esta discusión como bueno, mira, pero no, es que yo usé Claude para esto, y usé ChatGPT para esto, y usé tal cosa, Gemini para esto. Y yo, no, buenísimo. O sea, además que ahorita hay tantas herramientas y tantos modelos distintos, unos son mejores para algo, otros para otro. O sea, Claro, pero tener tú ese decías, conocimiento. igual el producto final. No, pero o sea, yo no estaba como rechazando que lo usara, pero la respuesta de él fue decirme como que esto hay que usarlo para todo porque nos va a hacer demasiado Claro, productivos. hay como dos vertientes. El hiperentusiasmo, hay como un Ajá, hype sí, importante alrededor del tema de AI y pareciera que todo se centra mucho en lo que hace la tecnología ajá, y en lo sorprendente que es esa tecnología, y entonces está el hiperentusiasmo, claro. y ese hiperentusiasmo puede tener puntos ciegos, Sí, mientras que también está el otro extremo, que hay hasta teorías conspiranoides alrededor de eso, sí, que estoy ahí, eh, totalmente. No, tú estás más no, cerca de ese cuadrante. pero Ajá. fíjate, porque nada, me plantea esto y que vamos a ser demasiado productivos. Y yo le dije como que, mira, claro, pero va a ser productivo, pero te vas a quedar sin trabajo. Mm. Porque aquí tú te equivocaste que no te diste cuenta de esto, pero el día de mañana ChatGPT no se va a equivocar. Y yo no te voy a necesitar a ti. Yo solamente le meto el prompt y... No, pero es que tú no estás entendiendo, me dice él. Como, es que esto nos va a hacer más productivos a todos, porque nosotros vamos a poder pasar a hacer cosas como más alumbradas Estratégicas. o Ajá. más... Pero no, es que si tú estás tú hablas todo el tiempo con el robot, yo te he Sí. visto. O Ajá. sea, tú sabes que esas cosas estratégicas dentro de nada las va a poder hacer esto, el elemento Claro, yo humano. siempre digo, en las conferencias en las que me han invitado y desde que fui a estudiar esto, además con la parte asiática, que fue la que más me sorprendió cuando yo fui a Hong Kong y pude tener las conversaciones con profesores en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Ujú. que tienen 30 años dedicados al estudio y al desarrollo de distintas Sí, herramientas de AI, algunos para las artes, otros para la ciencia, ajá. otros para la medicina. Sí hay un componente donde dicen, esta es la versión de un celular, como cuando salieron los primeros celulares de Claro. este tamaño, y esa es la versión actual. Actual. Y en Y es 6 meses va impresionante. a ser el iPhone. Claro, Y en el seis ladrillo era meses, impresionante en su momento. claro, Claro. como cuando nos pasó. Pero, sí, Pero la velocidad con la que mejora es muy grande. Además, impresionante. aprende del uso Impresionante.
Sí. que le da a la gente. Entonces, ajá, él me hablaba, no, pero es que esto nos va a hacer más productivos a todos. Y yo, bueno, pero, o sea, ¿qué significa ser productivo? Esta fue la conversación con la que tuvimos tú y yo el otro día. ¿Qué significa ser más productivo? Ser más productivo es que puedes hacer lo mismo con menos recursos. O sea, ¿cuál es el recurso más ineficiente del planeta Tierra? Ok, yo voy a poner El aquí. ser humano. Se me olvidó hacer algo importante, que es que en una parte de lo que que yo nos quiero oiga que pasa, el robot claro. y opine. Ajá, yo lo que quiero es que todo lo que hablemos lo escuche Okay. y veamos luego sus bueno, opiniones. voy a repetir para que lo escuche. Para que lo agarre, ajá. Para que lo escuche. Para los que no, sé si para le los que no pusiste están nombre. viendo. El tuyo tiene nombre, porque hay gente que le pone nombre. No, yo no he llegado a ese Ok. nivel. Pero entiendo que hay gente que lo haga. Yo no sé, Sí. no quiero tener una relación tan humanizada con el ChatGPT. Pero lo que sí quiero hacer, y para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, estoy poniendo a grabar a inteligencia artificial para que nos pueda decir luego conclusiones que tiene el propio ChatGPT Ok. sobre los argumentos. Entonces, este es un podcast de 3. Es Raúl, el ChatGPT y yo. Ya, la próxima puedes hacerlo sin Raúl. Exacto. Pero bueno, ok. Vuelvo para que lo oiga. Ajá, a ver. Mi amigo me dice como argumento pro inteligencia artificial que es que esto nos va a hacer más productivos a todos. Ok. Yo le respondí, es mi opinión, que, bueno, ajá, pero ¿qué significa ser más productivo? O sea, ser más productivo significa que puedes hacer más o lo mismo con menos recursos. Ok. ¿Cuál es el recurso más ineficiente del planeta? El ser humano, O sea, exacto. somos súper ineficientes, nos equivocamos, ¿sabes? Nos enfermamos, Exacto. necesitamos tiempo No libre. sé si somos el más tenemos que ineficiente, pero dormir. sin duda no No, podemos sí, estar sí. 24/7 activos. Súper ineficiente. Además, la tecnología a nivel como empresarial, corporativo, lo que sea, industrial, Cometemos más errores, lo que nos busca afectan las siempre emociones. es poder hacer el mismo trabajo con menos gente porque es un recurso súper ineficiente. O sea, desde la revolución industrial, lo que sea, o sea, siempre ha sido así. Entonces, no, pero es que vamos a hacer cosas más, pero ¿qué son esas cosas más elevadas que vamos a hacer? Esto también es una conversación que he tenido con amigos abogados y hace poco estuve con el managing partner de una firma centroamericana que él me decía, y que no, pero eso, o sea, yo le decía, esto le va a quitar el trabajo a los abogados. Imposible, porque hay un elemento humano que hace falta para el tema del derecho y eso, y yo que sí. Yo me quedé así como, mira, es que no estás usando inteligencia artificial y no te has dado cuenta. Porque, o sea, ya los contadores sin inteligencia artificial, con QuickBooks, o sea, hay una cantidad de trabajo que se le quitó. La diferencia del trabajo de contador con un abogado es que es muy similar porque el trabajo del abogado es de procesos y todo lo demás, y sí tiene como un elemento de psicólogo, pero hoy en día la gente está usando a ChatGPT como psicólogo. Y tú dirás, no, pero es que no fue a la universidad, no sabe más, o sea, tiene más información. Y mucha gente le ha resultado. Entonces, o sea, decir que el elemento humano para resolver problemas y la creatividad y todo lo demás, o sea... Yo quiero sumar, o sea, a la conversación. Y eso que los abogados tienen tiempo usando AI para temas de due diligence, la de IBM, Sí. ¿cómo se llama? Una de estas... Sí. Se me olvidó el nombre Sí, ahorita. compliance, due diligence. Sí. La tienen muchísimo tiempo usándolo y ha afectado los trabajos que son entry level en las firmas de abogados. Las ha hecho más productivas, las ha hecho más eficientes, las ha hecho mucho más eficientes. Pero eso significa que hay una cantidad de trabajos entry level que son los que la inteligencia artificial está afectando hoy en día. Sí, normalmente los de el entrenamiento, discurso que yo podría decir, más hacia el final puedo dar más mi opinión. Okay. Pero porque yo creo que yo la he ido como formando y no quiero, y yo quisiera mantener en el tiempo lo más que se pueda una opinión flexible. Es decir, como yo también viví, fíjate, mi empresa creció cuando
apuntamos a transformación digital con la comunicación en redes sociales, cuando era 2008, imagínate. Desde el 2008 estábamos diciéndole a las empresas, mira, las redes sociales van a ser el nuevo medio. Me acuerdo perfecto que una vez me entrevistaron en la radio en mi país y yo dije, no, es que este es el nuevo medio. Y luego vi tweets de gente que tuiteó como, ay, que el hiper hype por las redes, eso no va a ser así. Y bueno, ahora vemos cómo está la prensa, en papel y todo lo demás. Okay. Entonces, justamente, hay como una línea del tiempo. La cosa es a qué tanta velocidad. O sea, yo sí, y además no dicho por mí, dicho por el Foro Económico Mundial en su último reporte, el AI Index de Stanford, que lo sacan todos los años en el HAI, o el Human Center for Artificial Intelligence de Stanford. Ellos tienen un reporte que sacan todos los años y ahí han mostrado que evidentemente, sin duda, se van a desaparecer muchísimos roles en el mundo laboral, pero van a aparecer nuevos, que este es el contraargumento. Y el otro argumento, o no contraargumento, sino como otra variable, es que no todo va a ser ya, sino que hay gente que, por ejemplo, puede ser que pase en la generación de las hijas de tus hijas, que cada vez sea más escaso donde el humano ser útil, pero que no necesariamente Raúl va a vivir hay ese cambio. Cosas que van como shifting. El ejemplo de las redes sociales es bueno, porque ahí tú ves cómo desapareció, no sé, los medios de comunicación y ahorita y salieron carreras nuevas como influencer. No sé el trade-off. Exacto, cambiaron los líderes de opinión, por ejemplo. Versus la otra, y además como, a lo mejor una conversación más filosófica de a dónde vamos tan hiperconectados con gente que no tienes enfrente y desconectado a la gente que tienes enfrente. Claro, y como todo siempre va a estar, por ejemplo, si hubiésemos... en ciertos países hubiese nada más un control de 5, 3 o 4 medios, entonces se pone más en riesgo la democracia porque se ha democratizado los medios de comunicación. Incluso hay gente que defiende el anonimato en redes sociales porque puedes hacer denuncias a través de ese anonimato. O sea, es decir, siempre va a haber como pros y contras. Aquí estamos hablando de los riesgos. Sin duda, a mí me parece muy sano tener las conversaciones sobre los riesgos ahora. ¿Por qué? Porque teniendo la conversación sobre los riesgos en este momento, no nos sorprende como nos pasó con las plataformas sociales, que la gente al principio compartía hasta datos personales, fotos de sus hijos, y a medida que esto fue creciendo, la gente dijo, ay, ya va, creo que no es tan bueno compartir fotos de mi bebé. No es tan bueno decir dónde estoy todo el tiempo. Entonces mejor publico después de que ya he vivido la experiencia. Es decir, igual que pasó con la televisión o la radio, la gente fue como, ya va, esto no es si un niño escucha la radio a esta hora, no deberíamos estar hablando de estas cosas, entonces vamos a regularlo. Sí, pero el balance de las redes, o sea, como te digo, bueno, hay una cantidad de carreras nuevas, hay información más rápido y todo eso, pero por otro lado estamos adictos todos a la dopamina y me parece que es un desastre. Exacto. O sea, hay muchas cosas ahí que ver con cuidado. Sí, justamente lo que digo es, tenemos un buen ejemplo anterior, o sea, un buen antecedente sobre el que fijarnos de cómo la sociedad se ha comportado frente a una revolución importante que fue las plataformas sociales, y esto que es más transversal y que puede ser mucho más agresivo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para prevenir los riesgos? Ese es mi punto. O sea, yo no estoy en contra de esto como que no usen eso. O como, o sea, mira, nosotros tenemos un medio, Caracas Chronicles, donde se usa mucho AI para hacer copy edit, que ese trabajo antes lo hacía un ser humano, y ya no. Y obviamente lo usamos para traducir. Que ese trabajo pero lo hacía Raúl, y no sientes no. que sí, como habrá pasado con la revolución industrial, que sí hay unos ciertos trabajos que ni siquiera tiene mucho sentido que lo haga un ser humano, porque vas a poner a una persona a hacer algo tan mecánico que no... Estoy muy de acuerdo con eso. Que es una relación de odio del ser humano con su trabajo. Y para allá es a donde quiero llevar la conversación, de lo que yo creo que no se está entendiendo, o bueno, que hay gente que sí lo está entendiendo, pero creo que es la conversación que tenemos que tener sobre la inteligencia artificial. Yo siento que
la llegada de las redes y de los teléfonos y toda esta broma, o sea, eso está conectado, es como cuando llegó Internet. O sea, la llegada de Internet trae una cantidad de cosas increíbles de cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo llevamos nuestro día. Pero todo sigue siendo como en un formato que ha sido como no sé, te diría como un formato de los últimos 100, 200 años de vida. O sea, nuestro esquema de vida, o sea, todo se copia como en Internet. Como, bueno, ajá, yo tenía un periódico físico, bueno, ahorita el periódico lo tengo aquí. O sea, pero es un poco como que hay un esquema que se mantiene. Yo siento que esto, como te digo, yo no lo rechazo, yo lo uso, yo lo tengo que usar. Pero yo siento que verlo solamente como mira, esto es lo que te decía, es una herramienta o es un asistente, esto nos va a hacer más productivos y todo lo demás, es una forma errada de ver algo que yo siento que es un shift, una encrucijada antropológica para el ser humano. O sea, esto es como si hubieran llegado los extraterrestres. Yo sé que esto suena como si tuviera No, pero es que por eso quería hacer... sombrerito de aluminio, pero yo creo que la gente no está viendo lo que esto significa. No, y parte de la conversación por la que me parece valioso tenerlo dentro de los episodios que hemos hecho de inteligencia artificial dentro del podcast es, esta es la conversación real y natural en los pasillos, claro. La gente usándola se para y se lo pregunta, entonces por eso es que la quiero desarrollar porque aquí. Yo sí pienso que esto va a acabar con el mercado laboral de cualquier cantidad de cosas que, como tú dices, y no lo piensas tú solamente, lo dice hasta Elon Musk. Innecesarias y todo lo demás. Y yo creo que esto nos enfrenta con unas preguntas que son un poquito más profundas, filosóficas o lo que sea, o sea, básicamente como que, ajá, ¿cuál es nuestro, o sea, qué hacemos aquí en la Tierra? Muy bien. O sea, porque... Hay dos fuentes que quiero como traer. Ajá. Una, desde hace ya varios años, Musk, que fue uno de los propulsores de OpenAI al principio, etcétera, sí, él ha hablado del salario universal, que va a llegar un momento donde realmente la relación del hombre con el mercado laboral va a cambiar al punto de que se va a tener que establecer un salario universal porque ya el canje entre horas de trabajo y que me paguen, entre el valor de lo que yo hago versus lo que puede hacer la inteligencia artificial, va a disminuir. Eso está dicho por Musk y vamos a ver si podemos poner algún pedacito dentro del podcast. Ahora, también por otro lado, está este personaje que es el Godfather o el padrino de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que él decía es, ¿cuáles van a ser los trabajos que más tarde se van a suplantar por el ser humano? Todos los que sean de mucho trabajo manual, por ejemplo, Plomero. La artesanía, la claro. Plomería, el coser, sí. porque dice no que... manden a sus hijos a la universidad, manden a la escuela técnica. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba escuchando este episodio, venía de India, justamente, porque fuimos a un programa allá de AI en la India, y estaba viendo el episodio porque tenía curiosidad, y me acordé de las familias que trabajaban en el Taj Mahal, que resulta que como fue construido el Taj Mahal, hay unas familias que eran las que sabían cómo trabajar ese estilo de mármol y cómo crear toda la decoración artística que tiene el Taj Mahal y cómo se trabaja esa piedra y ese mármol y todo eso. Y resulta que eso ha sido familia tras familia. Entonces, por ley, casi que en la India, estas familias son muy cuidadas porque son los que saben esto tan manual. Esa familia va a tener chamba. Ajá, entonces lo que yo pensé es, wow, cómo aumenta el valor de esto. Sí. Y él decía que la razón es que todavía para ciertas cosas la robótica no tiene como la sensibilidad. Sí. Que va a llegar ahí, pero que es de las cosas que más va a tardar en llegar. Versus que lo que es plano, pero escrito... los abogados están muertos en 15 minutos, eso sí. Lo que es escrito, lo que es visual. Sí. Él decía, porque ese conocimiento es más fácil de transferir. O sea, tú lo pones aquí y lo trasladas o sea, al ser digital, tú puedes trasladar este conocimiento de este componente a este otro de una manera muy rápida. Y otra cosa que te quería decir es justamente lo que tú dices, que él decía que lo que va a haber es una ausencia importante de propósito.
de sentirse Es útil que esa en es la el discusión mundo. que tenemos que estar teniendo en este momento, porque además yo creo que el sistema, o sea, el sistema en el que nosotros vivimos es absurdo. O sea, no llámalo sistema capitalista o lo que sea, pero eso Este es el momento en el que sales del closet y de que dices tu que eres vida, socialista. bueno, Musk ahí propuso una vaina aquí que el salario De universal, universal, que bueno, exacto, que no sé, exacto. pues, Ah, no, pero nada que ver, o sea, yo sé que no, para mí el punto aclaremos. es como que tenemos que Raúl no hacernos una es. pregunta. Ajá. O sea, pero esa, como la dignificación del el trabajo bien hecho, yo 9 to 5, voy a un trabajo de mierda que odio porque no todo, porque la mayoría de la gente no ama su trabajo. Yo sé que tú amas tu Ah, trabajo, a mí me gusta lo que yo bueno, hago, es que yo sé ese era uno de los puntos que yo tenía como a favor y de la hay unos inteligencia pobres que aman su artificial. trabajo que lo van a perder, pero, por ejemplo, lo que tú decías, eso es trabajo como de menial, así como de alguien que está en un call center. Es que un Eh, call center, ok, pero Nueve, por qué 10 sientes horas en que el para el día. ser humano ahí no hay propósito tampoco? Ese es mi Claro, claro, contraargumento. Mi pero argumento por es, eso, el que trabaja en el call center no se levanta en la mañana y que trabajar en este call center le da no, más sentido a mi claro, vida. justamente. Ni el que lo hace lo disfruta, Eso lo va, ni es escalable para tú prestar un mejor servicio. claro, eso queda eliminado. Ujú. Eso queda eliminado. La gente que haría ese trabajo, no sé qué Carrizo va a hacer. Bueno, va a haber, Claro, supuestamente se van a crear mm, bueno, según el Foro Económico Mundial, se van a crear una cantidad importante de nuevos trabajos. no le creo. Así, Okay. sin haber echado un número. Okay, okay. Pero yo Te voy a creo, decir los números pero exactos, los voy a buscar. yo creo que ellos no están viendo el tema, como te digo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, que es, ¿qué carajo estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en el fucking planeta Tierra? Porque vuelvo y te digo, o sea, claro, yo te estoy hablando de la gente que no le gusta su trabajo y todo lo demás, pero hay trabajos que son más interesantes, igual a la gente no le gusta y está encerrado 8 horas, 9 horas o pasas la mayor parte de tu vida con la gente de la oficina y no sé, con la gente que quieres, por decirte algo. O sea, pero ¿por qué tú estás ahí encerrado con esta gente echando números? O sea, ¿cuál es la... o sea, es que cuando tú te vas como a lo... estos trabajos son para seguir manteniendo este sistema que tenemos, que es un sistema que al final es como una cárcel para la mayoría de la gente, que pasas la mayoría de tu tiempo encerrado en un lugar con gente que quizás no es tu gente favorita, haciendo algo Que no te gusta. obligado porque necesitas pagar las cuentas a fin de mes y tienes que hacer una cantidad de cosas. Si tú eliminas esos trabajos de porquería, esa gente no puede pagar las cuentas a fin de mes. Se van a eliminar la mayoría de esos trabajos de porquería. Pero vuelvo y te digo, ese sistema no tiene sentido. Entonces, ok, chévere, la inteligencia artificial elimina todo esto, buenísimo, porque no nos gustaba, algo tenemos que comer, pero algo tenemos que hacer también. O sea, o sea, ¿y ¿Y cuál es no nuestro crees que se propósito? abre un espacio para que eso, así como, por ejemplo, se eliminaron la relación, o sea, la forma en la que las audiencias consumían la información, Mm, eran influenciados por los medios, etcétera, el poder, cómo funcionaba? Acuérdate que los medios tenían un sí. poder importante y jugaban incluso al Ujú. movimiento político. Esa naturaleza cambió y se creó un nuevo sistema. Sí, ¿tú crees ¿Qué, que qué ese nuevo sistema es probabilidades mejor? hay de... Yo soy flexible en pensar que puede ser que Ok, sí. yo creo que no. Ok, ¿por qué? Porque siento que, bueno, aquí sí es también como más, o sea, este nuevo sistema, bueno, primero nos está llevando a unos niveles de confrontación súper extraños entre gente que antes no estaba tan confrontada. Aparte de eso, sí siento que es como que esta democratización de los medios es como que te enchufaron en el medio. No sé si me explico. O sea, estás adicto a el doom scroll, adicto a generar. La gente bueno, tú trabajas mucho con influencers y eso, pero es como, mira, si esta es una chamba nueva que se está haciendo más común, pero es como tener un mini reality TV en tu casa. O sea, es una gente que tiene que estar todo el día como entregándole algo a alguien.
y ese algo es algo que no vale nada y que lo que nos está quitando uno de nuestros bienes más preciados, que es el tiempo. Porque tú cuando... Bueno, y la televisión también hacía eso. Bueno, y incluso era... Claro, pero hay gente que era o sea, el famoso couch potato. Correcto. Ajá. Estoy completamente de acuerdo. El problema es que ahorita tenemos la televisión más esto. Entonces, el famoso screen time, ¿cuánto tiempo pasas pegado tú? Claro, pero cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, o sea, y como te estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que no creo como en los absolutos. ¿Por qué? Porque entonces después veo a la generación Z, que es una generación donde dice, ¿sabes qué? Yo, y lo incluso más chiquitos, yo valoro desconectarme. Y le da un valor a la desconexión que el millennial ni siquiera, o sea, la generación de arriba la entiende igual. Le da un valor a la privacidad. Okay. O sea, yo tengo una hija de 16 años y además trabajo en marketing y muchas de las marcas que nosotros trabajamos en consumo masivo apuntan al target de la generación Z y por tanto estamos todo el tiempo viendo estudios de consumidor, nuevas tendencias en ese mercado y cuáles son las nuevas tendencias de las nuevas generaciones. Esa nueva generación, así como el millennial, habrá visto al generación X ser super corporate y no tener como tanto individualismo, sino como un sentido de yo soy a partir de las empresas a las que pertenezco. Esa es como la gran diferencia entre millennial y X. O voy a pensar que fumar no es bueno para la salud. Y luego viene esta nueva generación y ve al millennial y dice, el millennial está oversharing, está compartiendo todo. Nosotros, por eso es que es muy raro ver el Instagram de un millennial, porque tiene que ser 3 posts y todo oculto. Eso es de los millennials, de los centennials, ¿no? Ajá, exacto. Sí, y el Gen Z. Entonces, esa generación millennial, entonces no... Millennial soy yo, creo, que es X y millennial. No, tú eres X. No, bueno, sí, pero supuestamente yo estoy en el borde. Bueno, sí, bueno, tú quieres ser millennial. Entonces, te aceptamos en los millennials. Nadie quiere ser millennial, nadie. Que yo soy millennial. Bueno, I'm sorry. Bueno, yo prefería ser millennial que X rato largo. Pero estaba siendo sincero. Porque yo estoy en el borde de que supuestamente que es millennial. Pues. O sea, el tema de Raúl es que tiene opiniones fuertes con todo. Con los millennials. Pero es verdad. Cuando tú dices... Para cerrar mi punto. Mi punto es, tienes una nueva generación que ve esos comportamientos y va aprendiendo y dice, ok, estos comportamientos de cómo están funcionando, nosotros ahora proponemos esto, naturalmente. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, a medida que pasan las generaciones, va a haber esa confrontación ideológica que va a poner al ser humano a filosofar, como dices tú, y a debatir entre ellos. Lo que yo creo que tiene que hacer el sector público y las universidades y los colegios es hablar más sobre cuáles son las regulaciones. Es decir, por ejemplo, yo estaba dando una conferencia para una multilateral hace unas semanas y yo les fue interesante porque me tocó dar la conferencia sobre nuevas tendencias en el entorno del trabajo. Me tocó darla en 3 categorías de audiencia. Al entry level staff, o sea, los que están recién entrando en la compañía, a los que tienen ya cierto seniority o son más seniors dentro de la empresa y a los directores, decision makers que tienen o que toman decisiones que tienen tiempo en la organización. Y era la misma presentación adaptada a esas audiencias. Y cuando me tocó hablar con los que toman decisión, yo les decía, es que si están más preocupados, obviamente, por el tema de compliance, que las cosas se hagan con la ética correcta, que es lo que debe estar preocupado un tomador de decisión, pero a la vez que han querido como instalar burocracia o han dicho como que todavía no hablemos mucho de ella ahí en la empresa o esperemos, y sus equipos ya lo están usando. Entonces, no va a la velocidad que es necesaria las decisiones incluso en una organización. Vamos a suponer, si yo soy un banco y pongo en riesgo muchas data o mucha información privada, porque no tengo la conversación a tiempo internamente dentro del banco de cómo vamos a usar AI. Entonces, yo creo que pasan varias cosas. Uno, lo que tú dices, es una herramienta que además te está haciendo hacer, me imagino, trabajo más rápido, más eficiente en ciertas cosas. Ahora hablas inglés perfecto. O sea, un montón de temas en los que te ayuda. Y así tú pongas algo de resistencia para que no afecte tu proyecto, la generación que vas a contratar la está usando y además hay gente en tu compañía que la está usando sin dirección. Entonces, es mejor
que rápidamente el Sí. sistema se mueva a Claro, comprenderlo y ahí y a es donde usarlo. digo yo que es que tienes que integrarlo, tienes que usarlo, porque está ahí y si no, además te va a pasar la tecnología como una planadora por encima. O sea, tienes que estar ahí, tienes que entenderlo. Y es que si tú no estás, tus equipos lo Sí, van a usar. sí, sí, Si sí, tú, sí, si tú, claro. si tú te Es que enlenteces, tu competidor lo va a utilizar. yo no estoy en, o sea, yo no es Sí, que, yo no estoy en contra de eso. está la A mí me conversación de la preocupa eficiencia y me está la preocupa una broma conversación de la a humanidad. dónde va la humanidad. O sea, Exactamente. porque Ok, bueno, y en mira, la conversación porque de la humanidad están estas cosas. Yo creo que la humanidad misma, como lo que estoy diciendo, entre generaciones, va a empezar a tratar de, esta es mi teoría, que vamos a intentar regularnos entre nosotros. O sea, va a haber el activismo en contra de ciertas cosas, va a haber el lobby político para evitar que se hagan armas sí. que utilicen AI y va a haber Y no unos va a choques de poder, poder. no van a poder contra eso y bueno, un día las máquinas nos van a gobernar. Pero sí, estoy de acuerdo. No, pero Y mi teoría, en contraste con la tuya, es, creo que sí va a llegar un punto donde la relación, donde yo trabajo para vivir en algo que no me gusta, ujú, sí siento que se va a sentir que ese concepto va a cambiar. O sea, yo lo que pienso es, ajá, y esto es yo ya también poniéndome en tu sí, misma sí, nota, ¿no? De ponerme a filosofar. He pensado en esta opción, no me aferro a la opción, ok, sino que son ujú, pensamientos rumiantes que tengo. Un pensamiento rumiante que tengo es, si vamos a valorar más el trabajo, porque digamos, ok, aquí yo puedo ser útil y de alguna forma decir como, no, ser útil tiene un sentido, o sea, ser útil al mundo, no ajá. existir no solo para mí, sino Bueno, la gran para pregunta, o sea, ¿qué hacemos aquí? Que tú hablabas de que una cosa que me preocupa es que, o sea, que como la humanidad sigue en conjunto a hacernos la pregunta. Y yo entiendo lo de las generaciones. O sea, el punto de los millennials es bien fuerte. o sea, me Eh, das un punto ahí. te doy ese punto porque también lo veo en mi casa. O sea, mis Ajá, hijas no exacto. están hiperconectadas. Ellas te metes en el Instagram, claro, en Snapchat sí, ¿no? Porque es un chat para ellos. Pero que Pero sí, incluso el uso de Snapchat es distinto, es con el sus uso de mismas Instagram, amigas del exacto, colegio. es todo eso. Pero cuando hablamos de lo de los medios, de consumir información y todo eso, obviamente mis hijas no están ahí. Pero los millennials, la generación X y sobre todo los boomers están perdidos Sí. en el nuevo sistema de Por eso es medios. que digo, Antes tú tenías unos medios que eran pocos, que de repente trataban de controlar las noticias, pero si estaban como que se como, hacían había responsables de unas lo que compartan. reglas, Sí. necesitabas, esto tenía que estar fact-chequeado, esto tenía, ¿por qué? Porque eran compañías que tenían responsabilidad y tenían una cara. Hoy en día es una locura. Sí. Tú dices, Y una no, señora puede ver un las redes se video. limpian solas. No, o sea, las redes te llevan. Es como me decía alguien el otro día, y que no, pero hay cosas, la gente valora los libros. Mira que ahorita abrieron no sé cuántas Barnes Noble y Sí. volvieron los libros y todo lo demás. Pero los libros volvieron porque el algoritmo te dijo que son cool otra vez. Entonces imagínate tener ese poder, imagínate mezclar eso con AI. O Sí. sea, Bueno, imagínate ya poder está controlar las mezclado, Raúl. O tendencias. sea, No hay todos los nada algoritmos están funcionando más, con ella. más manipulable que un ser humano. Ok, entonces podemos decir, vamos como a darle forma también al debate. Ujú. Uno de los riesgos que creo que podemos estar de acuerdo los dos es, esto es lo que yo opino, que son muy pocas las empresas que están teniendo liderazgo de AI comparado con su Sí, penetración en el mundo. O sea, sí. es decir, y ya lo vimos con otras empresas de tecnología. Un Google con la cantidad de poder que tiene Ujú. frente al mundo, un Meta, etcétera, y que implica que ese poder esté sostenido en estas pocas cabezas. En esas personas. Porque Exacto. eso es súper importante. Porque allá era donde iba yo con el punto de los centennials. O sea, la humanidad tiene que tener esta conversación. El problema es que, o sea, son estas cabezas las que no están teniendo la conversación, sino tienen sus puntos de vista al respecto. Tú nombras a Elon Musk y la idea de lo del salario universal o lo que fuera, y está bien, pero, por ejemplo, o sea, Elon Musk, o sea, él tiene una idea muy clara de cuál es el rol de la humanidad. Para él el rol de la humanidad es propagarse por la galaxia. O sea, tenemos que
parir como locos y tratar de llegar lo más lejos porque nuestro rol es conquistar, es llegar, que es algo muy natural del ser humano, que tú ves una montaña alta o ves un territorio que no conoces y allá tengo que llegar, allá colonizo, allá pues, o sea, la idea de él es esa pues. Eh, que es una broma también como bueno, ajá, hay que sacrificar todo para llegar para allá. Hay que, o sea, moldear la sociedad. Y desde el punto de vista de él, el AI es, yo necesito robots que hagan el trabajo en Marte, yo necesito robots que puedan llegar a la que carrizo. Pero, pero son todas estas ideas que tienen estos individuos, igual que, no sé, Sam Altman o todos estos, o sea, cuando tú te pones a ver, todos tienen unas ideas súper locas y que algunos rayan como en lo religioso o ni siquiera, o simplemente es una avidez por ver a dónde llega esto, sin ningún tipo de conversación sobre Pero qué no pasa con sientes el que esa resto. ha sido la... O sea, yo te escucho y digo, bueno, pero es que han sido así todos los inventores. El que hablaba de Sí, la sí, sí, electricidad sonaba como un claro, demente. El que cuando claro, vino Steve Jobs y empezó a hacer sus primeras presentaciones con el iPhone y vamos a tener todo aquí y vamos a tener claro. fotos acá y no Sí, sé. la Entonces creo diferencia que siempre, que siento siempre yo que suena hay con así. eso, la diferencia que siento yo que hay con eso, es que estamos en este shift antropológico. O sea, de que, o sea, no es un tema mira, esto nos va a hacer la vida más fácil, o Te voy yo a quiero decir ir más para mí rápido, cuál quiero ser es más fuerte, quiero... mi shift o mi cambio, mi transformación, la Ujú. transformación antropológica que más considero que va a comenzar a pasar. Ok, Que es que tú no vas a tomar decisiones solo, sino que que la mayoría de las decisiones del mundo van a ser co-creadas con la inteligencia artificial. Va a haber pocas cosas que no vas a querer, como de acuerdo. doble chequear, Sí. revisar y tomar decisión con AI. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper caricaturesco, pero como para poder traer una metáfora muy buena. Ujú. Cuando tú ves a Batman como personaje superhéroe, yendo a resolver el problema con el guasón o contra el enemigo, Ujú. Batman está lleno de gadgets y toma decisiones con los gadgets. Habla con el carro, tiene cosas que le hace precisión, es decir, es un súper héroe y puede hacer cosas que no puede hacer el ser humano normal, o sea, sin su tecnología. Y uso esta metáfora, que eso que suena súper caricaturizada, es a propósito, porque siento que es, ok, Batman decidiría meterse en esta calle, si el carro no le dice como que estas son las probabilidades de que si te metes en esta calle llegues rápido donde el Guasón. Y eso es lo que yo siento que va a ser uno de los cambios más grandes, donde decidir qué ruta tomar ya la estamos haciendo con inteligencia artificial, ya en este momento, al usar Waze o al usar Google Maps, tú estás usando Deep Learning, Machine Learning y un montón de sistemas que están conectados con inteligencia artificial. Ya muchas de nuestras decisiones, cuando nos metemos en Spotify y Spotify nos recomienda cosas porque esto es lo que ya tú has Sí, ya las escuchado está antes. haciendo por ti. Exacto, ya en nuestras decisiones que tomamos, desde qué comemos, qué escuchamos, qué consumimos en plataformas sociales, esa decisión está viniendo mezclada con la inteligencia artificial. Entonces, para mí, el mayor cambio es un ser humano que decide muy influenciado por la presencia de Ok, el AI decide por o la ti. IA. O sea, llega un punto, somos Y, increíblemente y manipulables. ahí, por ejemplo, Sam Altman en una de sus conferencias decía, y es que él lo planteaba como una pregunta filosófica, y sí creo que hay que discutir mucho desde la perspectiva filosófica alrededor de este tema. Sam Altman, CEO de OpenAI, él decía, que es la empresa que creó ChatGPT, decía, y si nosotros tenemos un presidente Ujú. para que lidere y tome decisiones, y resulta que hay una inteligencia artificial que toma mejores decisiones que un presidente. O sea, me parece tan espeluznante esa idea, pero tan espeluznante, porque vuelvo y repito, ¿cuál es nuestro rol en el mundo? O sea, ¿cuál es nuestro rol en el planeta Tierra? O sea, el rol de los árboles es muy claro. Incluso el de los animales salvajes, puedes decir hasta cierto punto. Pero ¿cuál es nuestro rol que no sea, no sé,
quemar vainas, comer McDonald's, ver Netflix, ahí pegado todo el... O sea, ¿cuál es nuestro rol? O sea, si tú tienes una inteligencia artificial, que además si llegamos a la inteligencia artificial general y todo ¿cómo es? Sí, inteligencia artificial general. Y todo esto. Que o es sea, como la idea. Que ya es, y hay una, ya es para... y más adelante o sea, una inteligencia artificial consciente de sí misma. O sea, una inteligencia artificial, yo lo dije antes y sé que sonaba medio loco, pero es como la llegada de los extraterrestres. Es la llegada de los extraterrestres. Porque o sea, llegamos a la inteligencia artificial general y ya es otro ente con el que tú estás lidiando. ¿Y cómo puede ser que esa inteligencia artificial, a la que pueda llegar a tener como un poder de gerencia como el de un presidente, por ponerte algo, va a llegar a la conclusión de que nosotros servimos para algo? O sea, es que mira alrededor. Yo lo que creo, lo primero que quiero como decir desde mi opinión es, nosotros pensamos, y como lo hemos conversado aquí en el podcast, es que la inteligencia artificial es una. Ajá. Y resulta que no necesariamente es así. O sea, inteligencia artificial primero es muchas cosas y hay distintas compañías, así como no hay una red social o una plataforma. Entonces, claro, por ejemplo, claro, tú hablas... de que Exacto, entonces, ¿qué es lo que yo... ¿Qué es lo importante? Quizás con la idea de Internet. Exacto. Que Internet es pero una sola vaina. No es igual en inteligencia artificial. Y con las películas de ciencia ficción que... Por eso, pero déjame terminar de desarrollar la idea. Va a haber unas herramientas más sofisticadas que otras. O sea, yo, por ejemplo, una persona que usa inteligencia artificial generativa en su día a día puede notar la diferencia entre para qué usar Perplexity, para qué usar DeepSeek, para qué usar Gemini. Por ejemplo, yo decía, bromeando, que para mí Gemini es como una persona, como hablar con un amigo que no te está escuchando bien, porque tú le haces 2 preguntas y se le olvida lo que estabas hablando al principio y es como, ok, para eso no hablo contigo, pero ChatGPT es mucho más ágil uniendo puntos cognitivos, deduciendo. Para mí es una de las más completas o la más completa. Y luego viene Gemini y es mucho mejor generando video e imágenes que ChatGPT. Y así. Entonces va a haber como esta gran competencia, así como estaba la competencia por llegar a la luna, está la competencia ahorita por quién es el mejor sistema y servicios de inteligencia artificial en el mundo. Y ahí entra otro componente que para mí es importante, que es la data. Quienes logren que su sistema sea el más inteligente posible en función de la calidad de la data que tenga y la profundidad también de esa data. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba en New Delhi, en la India, y ahí estaba en la cabeza de AI de Google. Y él decía que uno de sus más grandes desafíos para ser el head de inteligencia artificial para India era darle contexto de la India a la inteligencia artificial. O sea, es decir, le hemos estado entrenando, le hemos dado un montón de data y todavía no comprende un país tan complejo y tan diverso y tan culturalmente distinto, con tantos lenguajes y tanta diversidad en los idiomas que se hablan en el país y en las creencias religiosas que tiene sesgos. Al tú omitir, ponte, una comunidad de 6 millones de personas porque generalices que en New Delhi es de una forma y resulta que no, que hay 6 millones que son de este estilo, 4 millones de este otro, que además creen en cosas similares pero creen en cosas distintas. Entonces, uno de los grandes desafíos de estas empresas es asegurar que esos sesgos no existen y dar la mayor cantidad de data posible. Hay lugares Venezuela que ni existen para la inteligencia artificial. Claro, pero ahí, esa es la... Ese es el riesgo, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se va a tardar para que... Lo que estoy diciendo no es si va a llegar o no, sino que ahora la competencia entre las empresas es por ser la que mejor se acerque a eso. Estoy de acuerdo, pero eso es por 15 minutos, porque la competencia la va a ganar alguien. Y créeme que en algo como esto, quien la gane se va a llevar todo. O sea, por la forma como es el mundo. Porque va a absorber, va a comprar a las otras compañías, pero aquí hay una que es la que va a ganar. Claro, y ahí es donde entrará también el sistema. Por ejemplo, Europa frente a la carrera de la inteligencia artificial. Ellos, desde que ha existido la
el boom de la transformación digital, Europa ha súper buscado ser de bien buscar cómo regular. cauteloso, regular, etcétera. Y que aceptes las cookies. Y vaina. Ajá. Bueno, un montón de protecciones que ha creado, que a la vez, frente a un sistema capitalista, cuando tú ves que las capacidades instaladas Sí. por continente, las capacidades instaladas de inteligencia artificial en Europa ahorita son muy bajas, justamente por todas las regulaciones. Entonces está también la gran pregunta de las generaciones más jóvenes europeas, es decir, wow, nosotros como entrepreneurs o como soluciones creadas en Europa vamos a estar atrás y ahora vamos a darle esa competencia por esa penetración, se la vamos a poner en bandeja de plata a los americanos, a los asiáticos, Bueno, porque como continente Trump estamos en hacia el atrás. discurso de ayer, de hoy, Sí, que firmó el tipo plan de mira, inteligencia aquí artificial. regulación cero, aquí vamos para adelante con esta broma. O sea, ojo, yo creo que a lo mejor tratar de regular demasiado la inteligencia artificial va a ser inútil, porque la gente le va a dar la vuelta Bueno, lo y la que te inteligencia trato de artificial decir con ese punto y es la quizás inteligencia va a artificial le pasar, va a dar la vuelta también. Entonces, quizás va a pasar como pasa con las empresas, que hay empresas que no pueden crecer como quisieran en ciertos países de Latinoamérica exacto, porque tienen unas allá los regulaciones norcoreanos como una HAL. exacto, Ecuador Sí. el sistema no deja que saquen los dólares, entonces las empresas se quedan como en Sí, ese sí, país sí, se sí. quedó en una Sí, sí. burbuja Se van quedando ahí versus como otros, etcétera. Mira, encapsulada. quiero dar algunos datos Ajá. para sumar aquí, ¿no? Según Musk, él hablaba sobre el salario básico universal, SBU, y cree que será necesario en el futuro debido a que la automatización y la IA desplazarán una gran cantidad Exacto. de trabajos y ha afirmado que llegará un punto en el que ningún trabajo será necesario y que el trabajo físico será una elección. Él sugiere que este salario básico universal permitirá a las personas tener más tiempo para dedicarse a otras cosas, actividades más complejas e interesantes. Claro, eso es el En un escenario. futuro impulsado por la inteligencia artificial, Musk incluso ha estimado que podría haber ingresos altos universales, lo que llevaría a una era de abundancia sin bienestar y escasez vaina. de bienes y servicios. Sí, Ok. eso es lo que los comunistas dicen también. Pero bueno, Solo independientemente de eso, lo que Elon Musk está describiendo es el plot de Wall-E. O sea, tipo, el ser humano no trabaja sentado en una silla, la inteligencia artificial te hace todo en un cohete, tomando Slurpees y viendo TikTok todo el día. Porque eso es lo que vamos a hacer, no es que vamos a empezar a escribir poemas y vaina, porque la inteligencia artificial los va a escribir mejor. Y según el Foro Económico Mundial, en su informe El futuro del empleo, se espera que se creen 170 millones de nuevos trabajos Ajá. para el año 2030, impulsados en gran medida por los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y todos sus derivados, es decir, la transición verde por los nuevos sistemas energéticos que se necesiten, cambios económicos y demográficos. Al mismo tiempo, se prevé que 92 millones de empleos actuales sean desplazados o se vuelvan redundantes debido a la automatización y al uso de la inteligencia artificial, lo que da un crecimiento neto del empleo. Esto resulta en un crecimiento neto de aproximadamente 78 millones de empleos a nivel global para el 2030. En resumen, se pronostica que la inteligencia artificial creará más empleos de los que eliminará. Algunos de los trabajos con mayor riesgo de desaparición son cajeros bancarios, empleados del servicio postal, empleados de entradas de datos, operadores telefónicos y lo que hablábamos en los call centers, agentes de seguro. Por otro lado, los empleos que esperan que tengan mayor crecimiento son especialistas en temas vinculados a inteligencia artificial, aprendizaje automático, analistas y científicos de datos, ingenieros de datos, especialistas en ciberseguridad, ingenieros en fintech. El informe también destaca que el 40% de los empleadores esperan reducir su fuerza laboral, donde la inteligencia artificial puede automatizar tareas y que aproximadamente el 39% de las habilidades laborales existentes se transformarán o quedarán obsoletas para el año 2030. Por ello, la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades son cruciales para la fuerza laboral. Sí, yo creo que ellos están calculando mal, pero bueno. O sea, como te dije, no tengo los datos científicos. Ni la capacidad, a lo mejor la inteligencia artificial nos dice otra cosa, pero... No, pero, o sea,
está bien el de menial tasks, eso obviamente va a desaparecer, pero yo sí creo que esto le va a pegar duro también a otras cosas, como te está diciendo. O sea, la gente prefiere hablar con un robot que con una persona. O sea, eso, yo fuera un psicólogo estuviera preocupado. Como te dije, esto va a ser mucho más eficiente el trabajo de las firmas de abogados. O sea, hay una cantidad de cosas que se van a automatizar. O sea, y yo no veo, o sea, me cuesta demasiado ver ese espacio de desarrollo ahí. Lo de las habilidades nuevas está bien, pero yo siento que esto va tan rápido que no da tiempo de mantenerse al día. Hace 4 años, tú hablabas con y hablo de abogados porque, bueno, yo soy abogado y uno de los medios que el Funder está enfocado en firmas de abogados y las conversaciones que nosotros estamos teniendo hace 4 años eran ¿qué skill nuevo necesita el abogado para ser competitivo? O sea, se hablaba hace 4 años, obviamente, de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hablábamos de que el skill que necesitaba un abogado en aquel momento era saber programar. Y ahora no tiene ningún ¡Pum! Tipo de sentido. Sí. Hiciste tu bootcamp de programación, lo que tú seas, lo que quieras, y eso desapareció. Porque ahorita, y los programadores también están diciendo como que, bueno, claro, hay que correr, hay que encaramarse, hay que ver qué vuelta nueva darle, pero ya cada vez estamos más cerca de que tú te metes y dices, mira, yo quiero una página que sea así, así, asado, le das el prompt y te tira la página, ya eso y te tira el existe. código. Claro, eso ya existe. O sea, hace un año era pedirle el prompt y pelear con que te lanzara el código como era. Claro, Ahorita te tira la página hecha. Claro. Es impresionante. Entonces, vamos a ir ya recapitulando. Para esta parte Sí, final. no, es que, las ideas las tengo como un No, poco desordenadas. y pero- era justo lo que quería que se sintiera como una conversación, que es la conversación además necesaria. ¿Por qué creo que es una conversación necesaria? Porque no la tuvimos cuando todo se empezó a transformar digitalmente. Nos quedamos con la sorpresa de lo que podía hacer Facebook por nosotros, Claro. etcétera. Y creo que es una evidencia Claro, ver a Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos, que los congresistas tardaron muchos años en querer revisar eso y cuando fueron a revisarlo fue inútil porque no tenían el conocimiento. Creo que ahorita, frente a lo que ya hemos vivido en la transformación de la comunicación y esto que va a transformar más transversalmente, un médico debería estar interesado por saber de inteligencia artificial. Un profesor, una maestra preescolar debería estar interesado en saber de inteligencia artificial. sí. Es transversal y que la sociedad tenga el recordatorio de esto te importa, te afecta y de alguna manera tú tienes que participar, ya sea por votar por los congresistas o los asambleístas o dependiendo del país donde nos estén escuchando, que estén proponiendo cosas vinculadas con ella y tú sepas si eso es bueno o malo para ti. Claro. Y lo otro es promover en las políticas públicas esa penetración rápida de poder entender cómo yo, por ejemplo, como futuro abogado de un país, uso esto a mi favor y me hace hacer un mejor trabajo. Bueno, si a ti no te interesa la inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a estar interesada En ti, exactamente. O sea, lo vas a tener por todos lados, pues, obviamente. O sea, pero bueno. Mira, el padrino de la inteligencia artificial se llama Geoffrey Hinton. Ajá. Y él renunció, él trabajó en Google. Exacto. Videitos por ahí. Renunció en el 2023 a Google. Él habla muy bien. Scrolling. Él habla muy bien de su época en Google y habla muy bien de Google. Dice que de hecho es una de las compañías que él considera más éticas, pero que renunció para poder hablar libremente porque sentía que si en algún momento él podía tocar algún punto de interés para la empresa. Epstein Files de Google. Estas son sus principales preocupaciones. La primera, pérdida de control. Ha advertido que la inteligencia artificial podría volverse más inteligente que los humanos y que podría perder el control sobre ella. Inicialmente pensó que eso estaba muy lejos, en 50 años, y ahora hizo un plazo más corto de 30 años proyectado. Bueno, check que las dos cosas las hablamos aquí. Ajá. Para el área de uso de mayores, por ejemplo, en decisiones sobre
conflictos bélicos o conflictos devastadores. Esa es una de sus primeras Claro. preocupaciones. Skynet. Desinformación y manipulación. La inteligencia artificial generativa puede crear contenido falso. Y hace 2 días, Sam Altman, una de las reuniones que estaba teniendo era para él mismo advertir sobre la necesidad de fortalecer los conceptos de ciberseguridad, actualizarlos y entender que la suplantación de identidad es el riesgo más alto, Sí. que él mismo lo planteó. Claro, Eso pasó claro. hace menos de No, y 48 horas. además que, bueno, lo que estamos hablando de las generaciones, imagínate lo que significa. Ahorita en estos días, una periodista venezolana compartió un video de un delfín que llevaba un jaguar encima en el mar Y era AI. y dijo, esto no es AI. Te Y lo era. juro que no, obviamente que era AI, que va a ser un delfín con un jaguar montado como, ¿sabes? Navegando y tal. Claro, es que ahora las Pero- escuelas de periodismo pe- tendrán que Yo creo que van a y yo desaparecer, porque- creo que por eso Sam Altman quiso picar adelante a hablar del problema. No, o sea, yo Sí, estoy hablando sí. del problema para Claro. levantar conciencia sobre este problema y para que trabajemos juntos sobre el problema, Sí. para no sentir como que yo soy parte de los promotores del problema, sino que estoy del lado de lo queremos solucionar, pero este problema es tan evidente que va a haber obviamente todo el tema de usurpación de identidad. Los últimos 3 es impacto en el empleo, que Ajá. el que más hemos También, hablado. check, check. 80% de los empleos podían ser automatizados. Autoconciencia y subobjetivos. Le preocupa que los sistemas de inteligencia artificial avanzados pueden desarrollar sus propios subobjetivos, Claro, como la autoconservación y la adquisición de poder, Check, lo hablamos lo que también. llevaría a resistirse a ser apagados o buscar más control. Sí, Esto es que es lo que te la estoy diciendo, opinión que- de Geoffrey Hinton, que es uno que por cierto recibió premio Nobel Ajá. de Física en el 2024, o sea, no hace tanto tiempo. Y Riesgo Existencial ha declarado que la idea de que la inteligencia artificial tome el control y elimine a la humanidad podría parecerle que debe ser un proyecto de las políticas públicas asegurarse que estamos trabajando en poder hacer que la inteligencia artificial se regule y no se desregule. Sí, yo creo que ya no lo sabemos y pasamos o sea, Yo creo que todavía estamos lo a tiempo. pasamos y Yo creo o que sea, yo creo que va a ser demasiado difícil de regular. yo comparto un poco una versión donde no siento que seamos tan inútiles todavía, Claro, en pero el sentido de presionar, generar estas conversaciones. O sea, yo pero hasta es que ya- siento pero que... esto ya llegó, está rodando. O sea, frenarlo es muy difícil porque tú puedes regularlo en los países, puedes perseguirlo en algunos sitios, pero ya, o sea, va a salir el tipo que desde el garaje hace una inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación, o el país que, como estamos hablando, quiere tener supremacía sobre la... O sea, yo creo que ese momento ya... Es que a lo mejor nunca pudo existir ese momento. O sea, yo creo que eso está muy difícil. Bueno, Eh, vamos entonces, La para cerrar. pregunta, yo lo que creo es que, o sea, no sé, es como, bueno, ¿qué podemos hacer para que la inteligencia artificial piense que no somos tan malos? Darle las gracias cuando nos hace una traducción. Bueno, bueno, yo quiero, antes de ir cerrando, que hagamos como una idea, pero sin desarrollarla. O sea, ya hemos desarrollado las ideas. Ajá. Entonces, las ideas de como que llevarnos 4 ideas bases que tú quieres dejar al que está escuchando y yo 4 ideas bases que quiero dejar al que está escuchando. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que puede ser que vaya para allá. Ya ves, si no sigues los prompts. No. O sea, para mí lo principal, Ah, no sé si, o sea, pensar 4, pero en verdad para mí lo principal es... no, piensa 4, o sea, porque estás Ok. rebelde, o sea. Ok. Ajá. O sea, para mí lo principal es ¿qué me llevaría o sea, qué me llevaría esta conversación o qué O sea, sigue siendo mi son inquietud? tus 4. Imagínate la gente que está escuchando. Entonces, Ajá. ya está el que dice, exacto, Raúl está Sí, está cantando con eres, ¿cómo es el que Nostradamus? The End is Nigh, ¿sabes? Con el... Exacto. Entonces, bueno, el apocalipsis Sí, el pánico ella, robótico, ya no es sí. zombie. Ajá. Que dejemos 4 ideas que queremos como que la gente siga
debatiendo, No, que las piense. rumiando, que Ok, las piense, para mí- porque ninguno, ni tú ni yo tenemos las Sí. respuestas exactas de Ok. nada. Ok, para mí la idea principal, para mí, sigue siendo cuál es, o sea, pensar en este momento, en este shift que estamos, en el paradigma, o sea, ¿cuál es nuestro propósito aquí? O sea, y es una pregunta que yo te hago a ti, más que cuál es tu propósito, Verónica Ruiz del Viso, sino no, ¿cuál crees tú que es? Yo decidí cuál era el mío. Claro, pero es que yo no estoy preguntándote cuál es tu propósito, porque yo Bueno, sí, pero yo no... claro, Ajá. porque tú me preguntas a mí cuál es mi propósito y yo te digo, mi propósito es ser feliz con mi familia y surfear todos los días de mi vida. O Bueno, sea, pero ¿y qué tiene eso de claro, malo como claro, propósito? no, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser El del ser feliz ser está en la humano? Constitución Del ser de los humano. Estados Unidos. O sea, pero ¿cuál es el sentido de la raza humana? O sea, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Elon Musk está muy claro, conquistar la galaxia. Ajá, pero ¿cuál es el sentido de la raza humana? Preservar el planeta, ser buenos los unos con otros. O sea, yo creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos para pasar a hablar ajá, cómo vamos a vivir como sociedad. Volviendo a lo mismo. O sea, estamos trancados en un sistema que, en mi opinión, no sirve con la inteligencia artificial, porque nos va a llevar por delante. O sea, Ok. está bien que ya haya gente que lo esté pensando, está bien que Elon Musk esté pensando que, mira, que hay que darle plata a todo el mundo y ya, o sea, va a haber tanto bienestar que va a haber para repartir a todo el mundo. Ok, maravilloso. Pero vuelvo, ¿quién toma las decisiones? O sea, creo que ya llevo como tres. Ok. O sea, ¿quién toma las decisiones? O sea, ¿cuál es el rol de la raza humana? ¿Qué vamos a hacer con la sociedad? ¿Quién toma las decisiones? O sea, porque más allá de que a lo mejor la inteligencia artificial llega a un punto en que las toma, pero si la sociedad llega a un punto de bienestar en que todo el mundo está bien, pero hay alguien que está decidiendo, o sea, y yo creo que eso es algo que hay que pensar también. Y no sé, pues, o sea, una cuarta. Piénsala contigo, con Raúl. No, bueno, eso pues, individualmente, o sea, para mí es otra pregunta. Bueno, ajá, ¿cómo me veo yo en este mundo de inteligencia artificial, de esta tecnología que se viene tan rápido? O sea, yo siento que, o sea, eso es una pregunta que también creo que todos tenemos que hacernos, pues, ese es mi cuarto planteamiento, porque esto va demasiado rápido. O sea, esta es la primera vez que yo siento o sea, yo siempre he pensado, como cuando uno era un chamo, que tú decías como, oye, cuando yo sea grande seguro voy a tener una casa en la luna, o va a haber carros voladores, o no sé, voy a tener una máquina que le doy un botón y me da comida china, ¿sabes? Tipo los Jetsons o algo así. Y llegamos aquí y nadie tiene la patineta de Marty McFly. O sea, nadie tiene una patineta voladora, nadie tiene nada de eso. Hay una cantidad de cosas tecnológicas que son impresionantes y todo lo demás, pero el mundo no es, o sea, la tecnología no es lo que uno se imaginaba cuando era un chamo. Esto es lo primero que yo de verdad siento que es, ok, este es el futuro. O sea, estamos en ese momento. O sea, llegaron los robots. Ahí están. Y dentro Ok. de nada los vas a tener caminando por ahí. O sea, ya tú caminas Bueno, ya, ya tú en caminas por Brickell, Winwood exacto. y por Brickell y la cantidad de deliveries, de robotcitos que te pasan y van y se saludan entre ellos y se tiran corazones, ¿no? ¿Lo has visto? Sí. Bueno, o sea, Sí, y bueno, y si vas a Dubái o vas a es Singapur, lo vas a impresionante. ver también en todas partes. Es impresionante. El aeropuerto. Entonces, o sea, es eso, pues. Ajá, ¿cómo encajo yo individualmente en ese mundo de tecnología y cómo hacer? Porque eh, sí estamos en un momento que hay una cantidad de cosas pero yo sí siento que en la productividad se va concentrando cada vez más. Y esto no es un tema de que el 1% tiene todo, pero es que todo esto está llevando a que la productividad se concentre en estos cúmulos o corporativos, lo que sea.
Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de cada quien en eso? Me meto en ese, o sea, busco la forma de introducirme ahí y tratar de surfear eso. Eso me va a hacer feliz, que vuelve a la otra pregunta cómo funciona la sociedad, o sea, cómo se conecta con esto que viene. O sea, no sé, pero... Las 4 mías serían. Yo creo que estamos a tiempo de poder hablar sobre los riesgos y sobre las potenciales amenazas, que hay que buscar tener una participación más activa de una generación joven dentro de los espacios del sector público para ayudar a rápidamente actualizar esos sistemas. O una colaboración, no sé si es ocupando un cargo o que se creen nuevos sistemas para co-crear y colaborar, que pareciera ser lo que los líderes de tecnología están pretendiendo hacer aquí en los Estados Unidos. Ese vendría a ser mi primer punto, que creo que estamos a tiempo y que tenemos una responsabilidad de hacerlo. Y esperaría que el que escuche quiera ser parte de eso de alguna forma, ya sea desde, bueno, el colegio de mi hijo, yo pertenezco a la sociedad de padres y quiero hablar del tema de inteligencia artificial, hasta las cámaras de privacidad de mi condominio, que quiero asegurar que no roben datos y se hagan bien las cosas. O sea, creo que puede ser bien transversal en el mundo. La segunda es, yo sí creo que... ¿qué ibas a decir? No. Sí, sigue. Ajá. O sea, que es decir, que hay una conciencia de la amenaza para que haya una responsabilidad colectiva. Voy a resumirlo de esa forma. Creo que la educación o la literatura alrededor de este tema de inteligencia artificial tiene que movilizarse mucho más rápido para que además se democratice su uso y no ampliemos las brechas de desigualdad. O sea, es decir, una persona culta con inteligencia artificial va a ir más rápido y va a tener una brecha de desigualdad más alta de la que ya existía con una población más vulnerable, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos que las poblaciones más vulnerables o la conciencia y literatura alrededor de este tema de inteligencia artificial permeen más rápido? Para mí es el segundo punto. El tercer punto, para mí es muy interesante plantear cuál va a ser ya en el plano filosófico, esta correlación y coexistencia con la inteligencia artificial, es decir, cómo va a afectar nuestra toma de decisiones, cómo va a afectar cómo se componen las familias, cómo se toman decisiones alrededor del dinero, a quiénes se le da crédito, a quiénes no, cómo afecta comprar mi primera vivienda. Va a haber, para mí, uno de los más grandes cambios y más alto impacto va a ser en las tomas de decisiones solo humanas. Ya es cuestión del pasado y ahora hay una toma de decisiones co-creadas con la presencia de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa eso? Me gustaría seguirlo explorando. Esa es mi tercera. Y la cuarta, yo creo que sí creo que puede ayudar a que haya una abundancia distinta en ciertos recursos en el mundo, porque creo que así como se democratizó la voz de que más gente pudiera compartir contenido, conectarse, etcétera. Creo que no necesariamente es bueno, pero... exacto, tengo distintas opiniones, creo que en cierta forma ha sido más bueno que malo, pero lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una ola importante de emprendedores, de gente proponiendo soluciones, creando aplicaciones, y que eso va a generar una nueva relación del trabajo con el dinero muy distinta. Ya estaba pasando con la economía de los creadores, donde de repente ahora alguien tiene unos ingresos de una manera digital que antes era impensable y eso ha transformado sus vidas, etcétera. Y yo creo que va a pasar con la manera en la que creamos productos y servicios y va a haber una abundancia diferente. Lo que pasa es que, o sea, bueno, chévere que me da risa que tú pusiste como propuestas y yo tengo puras preguntas. O sea, yo puse 4 preguntas. No, yo me lo pregunto también. O sea, digo, esto es una teoría, no es ni siquiera una propuesta. Que eso, de acuerdo, es un momento... Y creo que va muy alienado a nuestras personalidades. Claro, sí, totalmente. Pero es un momento de crear, vamos a ver mucho emprendimiento y startups, y si todavía... O sea, se llaman así o lo que sea. Va a haber mucho movimiento emprendedor y creativo alrededor de esto. Pero yo insisto, o sea, eso es un momento muy corto.
muy corto, porque cuando esto vuele va a ir mucho más rápido que nosotros. Porque ya es así, es como... una cosa que estaba haciendo, bueno, no, justamente hoy oí un podcast donde entrevistaban a gente que usa diariamente inteligencia artificial, pero tanto como asistente como partner que tienes todo el día al que le estás hablando. Y uno de ellos decía algo como, es que es como tener un asistente que sabe mucho más que tú, o sea, tiene mucha más información, es más rápido, es... Claro, pero yo, O sea, esto va y rapidísimo. yo no veo el problema con eso porque además el secreto de emprender es rodearte de gente Claro, que sepa más pero que tú. yo O sea, tú le preguntas a siento, Bill Gates, ¿cómo llegaste a ser tú? Bueno, cuando pude contratar a gente que sabía más que yo. pero es que el problema que yo siento que hay es que eso va a pasar así. Lo entiendo. Y ahí, para cerrar mi punto, Ujú. con la parte también como más filosófica, creo que va a haber un redefinir de conceptos importantes como qué es felicidad, qué Exacto, es ¿cuál legado, qué es etcétera. totalmente. Y yo, si me preguntas, mientras tú hablabas, yo estaba pensando, esto no le da mucha profundidad, me invitaste tú a Ujú. pensar en esto, pensé, ok, ¿cuál ha sido? Tú dijiste, bueno, vamos a preguntarnos el propósito. Yo soy una persona que por eso soy emprendedora, que le gusta ser útil, pero que más allá de ser útil a los demás, o sea, eso me mueve mucho, me motiva mucho, me hace levantarme en la mañana, invertir tiempo en cosas. Yo decidí que mi propósito iba a ser que la vida de mi hija fuera Ok. mejor, no en cuanto a lo material, sino en darle de mí quizás cosas que no me dieron mis padres Ujú. y enseñanzas que me hubiese gustado tener. Yo me lo dividí como en esas dos cosas, como, ok, qué faltó en mi infancia que mi mamá quizás no tuvo las herramientas o la capacidad, o sea, no la estoy juzgando ni nada, de darme, que yo sí puedo desde un lugar de conciencia transferirlo a Carlota y ver cómo hay una evolución familiar en el cuadro familiar donde se rompen ciclos y donde ahora tengo una generación que quizás tiene más autoestima, que quizás toma mejores decisiones Ujú. porque los hace desde los traumas, sino desde Sí. otro lado. Y me puse a pensar aquí mientras tú hablabas y decía, bueno, quizás mi propósito va a ser ese legado que pueda ir evolucionando desde el Ujú. componente humano de generación en generación y que tú te preocupes mucho por las próximas generaciones y su bienestar. Te lo dejo ahí, eso lo Sí. pensé mientras No, hablábamos. alineados perfectamente, es lo que te digo. O sea, para mí, al final, es eso, es no solo lo de transmitir y el legado y que sean individuos y todo, también tengo Bueno, como, vivir por el otro, porque también, esto claro, es lo más, pero también, eso creo que ha sido lo también más yo tengo desprendido que yo he hecho. un propósito, lo que sea, que es bien egoísta, que es que yo quiero pasar la mayor cantidad de tiempo con ellos porque las adoro y me divierten y Bueno, son y mi capaz gente la inteligencia favorita artificial y todo eso. te quita tiempo haciendo cosas que Claro, no pero te el gustan. problema, el problema que planteado es que chévere, pero por otro lado, o sea, la preocupación de cualquiera es decir, ¿cómo logro todo eso que tú estás diciendo de que si no tengo los medios para hacerlo, porque Bueno, no tengo el trabajo, como todo porque lo perdí y todo lo emprendimiento, demás? las cosas comienzan con una Siempre tienes que pregunta montarte encima. y no tengo la respuesta. Pero una última pregunta, Ajá, porque creo que esto es un argumento que tenemos que construir para que la inteligencia artificial no nos destruya. ok. O sea, ¿cuál crees tú que debe ser como, o sea, cuál es el propósito de que estemos aquí, ¿Quieres que te diga lo que ha dicho la AI de la humanidad? escuchándonos? Bueno, sí, pero óyelo, pero Ajá, contéstame eso que te dije. ok. Ajá. Ajá. Propósito trascendente. Muchas culturas y religiones sugieren que el propósito humano está ligado a un plan divino o a la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Esto podría implicar alcanzar un nivel mayor de conciencia, servir, vivir de acuerdo con ciertos principios morales para una vida futura o evolucionar incluso espiritualmente. Propósito evolutivo y biológico. Desde una perspectiva científica, nuestro propósito podría interpretarse como la continuación de la vida, la supervivencia de la especie, la adaptación al entorno y a la transmisión de nuestros genes.
el propósito filosófico existencial, esta visión sugiere que no hay un propósito inherente predeterminado a la existencia humana. En cambio, cada individuo o colectividad es libre de crear su propio propósito y significado. Esto puede centrarse en la búsqueda de felicidad, de la realización personal, de la creación del arte, de la búsqueda del conocimiento, el amor, la justicia social o el impacto positivo en el mundo. Y el propósito colaborativo, algunos argumentan que nuestro propósito es la construcción de sociedades mejores, la cooperación, la ayuda mutua, el desarrollo de la civilización para el bien común, la mejora continua de la condición humana y la erradicación del sufrimiento. Y uno más expansivo que sugiere que nuestro propósito es la expansión del conocimiento y la conciencia en el universo, es decir, ser exploradores o pensadores que buscan entender el cosmos y la vida misma y quizás llevar conciencia. La pregunta sobre el propósito de la raza humana es una que cada individuo y cada generación debe considerar y responder por sí misma. No es algo que pueda ser dictado por la inteligencia artificial, y mi función es proporcionar información Pero y diferentes si eso es lo que nos está pidiendo la inteligencia artificial que hagamos, estamos fritos. O sea, ¿Por? ¿no? Estamos fritos. Ok, bueno, cerramos on topic con eso. Voy a cerrar con el estamos fritos de Raúl, porque creo que la gente seguramente ya llegó donde tenía que llegar. Ya, sí. Me encanta que hayan filosofado con nosotros. Raúl Stolk, Verónica Ruiz Elviso, y esto fue otro episodio de On Topic.